Cuando intercedemos por nuestros hermanos, cuando oramos por nuestros amigos y parientes, ¿qué debemos orar? En el estudio de hoy aprenderemos de un líder extraordinario la petición que hace por sus hermanos. Que Dios les bendiga a todos, bienvenidos al estudio de hoy. En esta ocasión estaremos hablando del apóstol Pablo. Todos sabemos que el apóstol Pablo fue el líder más grande y extraordinario después de Jesucristo que la iglesia cristiana ha dado a la humanidad. Pablo nació en la ciudad de Tarso, de la provincia de Sicilia, en el seno de una familia pudiente, una familia judía de la tribu de Benjamín. Fue educado en las mejores escuelas y universidades de su tiempo y bajo la tutela de los más grandes maestros. Por cierto, Pablo menciona a uno de ellos llamado Gamaliel, quien era nieto del ilustre Hillel. En el afán de mantener la pureza de la fe en la que Pablo creía, solicita permiso, solicita cartas para perseguir a los cristianos que recién estaban surgiendo en el pueblo judío. Y es así como él pide cartas para ir a apresarlos y algunos hasta matarlos, y desciende hacia Damasco. Y cuando iba en el camino tiene un encuentro personal con Jesucristo. Jesús se le aparece personalmente al apóstol Pablo. Bueno, en ese momento no se llamaba Pablo, ni era apóstol, pero era Saulo. Y después de ese encuentro, él se convierte de perseguidor, se convierte en el más devoto y fiel predicador de Jesucristo. A tal grado, hermanos, que Pablo, y él mismo da testimonio, que llenó todo el imperio romano con el evangelio. Adicionalmente, él escribió algunas de su puño y letras y otras dictadas a un mecenas, 13 epístolas, de las cuales nosotros las conservamos en nuestra Biblia. Así que, hermanos, la contribución del apóstol Pablo a la iglesia ha sido increíble. Si hablamos de su vida devocional, Pablo mantenía una vida de oración constante. Cuando él escribía a las iglesias, él siempre aseguraba que estaba orando por los hermanos. En esta ocasión vamos a estudiar la oración que Pablo hace por la iglesia de Filipos. Hablar de la ciudad de Filipos es hablar de una de las ciudades más importantes en el Imperio Romano. Estaba a la entrada del continente europeo, justamente enclavada en una posición geográfica privilegiada que le permitía ser el centro de muchas rutas comerciales. Filipos fue fundada por Filipo II, padre de Alejandro el Grande, y justamente era una colonia romana. El hecho de ser una colonia romana daba el privilegio, entre otros, de que todos los que nacían en la ciudad eran ciudadanos romanos. Y definitivamente en esa época tener la ciudadanía romana era un enorme privilegio. Así que Pablo llega a esta ciudad en su segundo viaje misionero. Recordemos que el segundo viaje misionero de Pablo comienza en Antioquía y ya no va con Bernabé, sino que ahora va con Silas o Silvano. Y salen de Antioquía de Siria, visitan esa provincia de Siria, pasan a la provincia de Sicilia, después a la provincia de Galacia y allí se les une Timoteo. Luego continúan a la provincia de Asia y Pablo quería ir al norte. Sin embargo, mientras estaba en el puerto de Troas, un varón macedonio le dice: pasa acá, pasa a nuestro continente. Y Pablo decide seguir la visión y cruza el estrecho, llega a Neápolis y posteriormente llega a la ciudad de Filipos. La estadía de Pablo en la ciudad de Filipos se relata en el capítulo 16 del libro de los Hechos y está marcado por 3 eventos muy importantes. El primero de ellos es que después que Pablo estuvo algunos días en la ciudad, un día de reposo, salió a la hora de la oración
y encontró que varias mujeres se reunían, entre ellas Lidia, una vendedora de púrpura, es decir, era una comerciante adinerada. Y al escuchar el mensaje de Pablo, esta se convierte y es bautizada. Así que podríamos decir que este es el nacimiento, específicamente el nacimiento de la iglesia en la ciudad de Filipos. El otro evento importante que marca la estadía de Pablo en esta ciudad es la expulsión de un espíritu de adivinación de una esclava, cuyos amos la utilizaban para obtener grandes ganancias. Ella decía algunas verdades al apóstol, sin embargo, no le gustó a Pablo y mandó a expulsar al espíritu, mandó salir al espíritu, y al ver los amos que se habían quedado sin las ganancias que percibían de la adivinación de la muchacha, apresaron a Pablo y lo llevaron delante de los magistrados. Ellos, al escuchar que eran judíos y que querían enseñar cosas judías a los romanos, les azotaron con varas a Pablo y a Silas y los metieron a la cárcel. Pero no solo eso, la Biblia da testimonio que les afirmaron los pies en el cepo. Y ahí aparece el tercer evento muy importante y la tercera persona muy importante en la ciudad de Filipos. Cuando ellos están presos y están profundamente o intensamente sufriendo los dolores del cepo, es en ese momento cuando ellos están orando, Pablo y Silas orando al Señor y cantando himnos. Y de repente hay un fuerte terremoto, las puertas de la cárcel se abren, el carcelero se asustó tanto que quiso suicidarse pensando que los presos se habían fugado. Y Pablo le dice, no te hagas ningún daño, todos estamos aquí, nadie se ha fugado. En ese momento él trae luz, constata que todos están ahí, y al darse cuenta que nadie se ha fugado, le dice a Pablo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo inmediatamente le responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. En ese mismo momento, el carcelero lava las heridas, lava los golpes de Pablo y de Silas y adicionalmente es bautizado junto con toda su familia. Así que la iglesia estaba creciendo. El siguiente día los magistrados mandan a decir al carcelero, saca a esos hombres, por favor. Y él le dicen a Pablo, mira, los magistrados han dicho que te saquemos de la cárcel. Pablo le dice, no, que vengan ellos a sacarme, porque soy ciudadano romano, me hicieron un juicio, me azotaron sin haberme hecho un juicio justo. Así que vienen los magistrados y le dicen, por favor, salgan de la cárcel. Y en ese momento, el capítulo 16, versículo 40 del libro de los Hechos dice lo siguiente. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Esto da, hermanos, testimonio que los hermanos ya habían más y se reunían en la casa de Lidia. Pablo va, los consuela y en ese momento sale rumbo a Tesalónica. Hablemos ahora un poco entonces acerca de la epístola a los filipenses. ¿Por qué Pablo les escribe esta epístola? ¿Cuándo se las escribe? Aproximadamente la escribe unos 11 o 12 años después de haber fundado la iglesia y para este momento Pablo estaba en una cárcel en Roma. Recordemos, hermanos, que después que Pablo concluye su tercer viaje misionero, él es apresado en Jerusalén, es llevado a Cesarea y permanece aproximadamente unos 2 años y posteriormente es enviado a Roma y tras pasar muchas peripecias, incluido un naufragio, llega finalmente a Roma y ahí es mantenido en arresto domiciliar en una casa en Roma. Así que cuando los hermanos de Filipos se dan cuenta que Pablo está ahí, deciden enviar una ofrenda, la cual envían por medio de Epafrodito. Pero no era simplemente llevarles una ofrenda, los hermanos querían que Epafrodito se quedara sirviendo a Pablo en lo que él pudiera necesitar. De manera entonces que
los hermanos están pensando, están interesados en el bienestar de Pablo. Sin embargo, resulta que Epafrodito se enferma a tal grado que estuvo a punto de la muerte y ya no se puede quedar más tiempo con Pablo, así que lo envía de regreso, pero para evitar que los hermanos pensaran que Epafrodito había fallado en su misión, escribe esta hermosa epístola. Por cierto, una de las más bellas de las que el apóstol Pablo escribió. Y justamente al principio de la epístola, en el primer capítulo, Pablo da testimonio de las oraciones que él está haciendo por la iglesia. Así que vamos, capítulo 1 de la epístola a los Filipenses, versículo 3, dice lo siguiente: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Así que lo primero que yo quiero destacar es que Pablo da testimonio a los hermanos que inicia sus oraciones dando gracias a Dios por ellos. Dice de nuevo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Y es que Pablo amaba tanto a estos hermanos que daba gracias a Dios por la existencia de ellos. Recordemos, hermanos, Pablo era como un padre espiritual para ellos y estaba feliz de haber sido usado como el medio para la salvación de estas personas. De igual manera nosotros, si tenemos algún grado de liderazgo, bueno, si estamos en las células, tenemos grado de liderazgo, debemos dar gracias a Dios por los hermanos que se nos permite pastorear. Por nuestras familias, somos pastores de nuestra familia, debemos dar gracias a Dios por ellos. En segundo lugar, Pablo hace una intercesión por los hermanos de Filipos. Y en el versículo 4 y 5 dice lo siguiente: siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Aquí hay un par de puntos importantes. En primer lugar, cuando Pablo intercede por los hermanos, lo hace con mucho gozo, lo hace con mucha felicidad de poder interceder por los hermanos. Y lo hace por una razón, y es que dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Es decir, Pablo está feliz por la armonía que tienen los hermanos. Pablo está lleno de gozo, lleno de felicidad por la armonía que los hermanos han mostrado desde el inicio hasta ese momento. Y de verdad, hermanos, es la misma felicidad que embargaba al salmista en el Salmo 133:1 cuando dijo: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Para nosotros debe ser un motivo de gozo inmensurable tener el privilegio de interceder por otros, por la oportunidad de presentar a los que amamos, por la oportunidad de presentar a nuestros hermanos ante el trono de la gracia de Dios. Así que gocémonos con Pablo cuando tenemos la oportunidad en nuestro devocional de presentar a nuestros hermanos, de interceder por ellos delante de Dios. El tercer punto importante que Pablo menciona, aquí hace un paréntesis y pasa a hablar algunos otros aspectos. Dice en el versículo 7, y aquí Pablo pasa a hablar de otro tema. Básicamente él comienza la oración haciendo acciones de gracias, luego hace una petición, luego hace un paréntesis y pasa a decir lo siguiente, versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Esto es sumamente interesante porque la palabra traducida como comenzó se refiere a la salvación e implica que cuando Jesús comienza una obra de salvación en la persona, la va a perfeccionar y completar. Nosotros sabemos, hermanos, que en el proceso de salvación
hay eventos que ocurren de inmediato, en el momento mismo en que nosotros creemos, como la justificación. Sin embargo, hay otras etapas de la salvación que transcurren progresivamente, como la santificación. Es decir, nosotros día a día estamos perfeccionándonos en la santificación. Así que el apóstol Pablo tiene esta certeza y les dice a los hermanos: yo sé que el que en ustedes comenzó la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Luego, siguiendo con el paréntesis, Pablo pasa a decirle a los hermanos lo siguiente, versículos 7 y 8. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón. Esto deberíamos encerrarlo entre paréntesis también. Y dice: y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros en el entrañable amor de Jesucristo. Lo que Pablo está diciendo es: ustedes han compartido conmigo varias cosas. Debemos recordar, hermanos, que justo después que Pablo sale de Filipos y va hacia Tesalónica, cuando Pablo está predicando ahí, los hermanos le envían una ofrenda. Por eso Pablo dice que han sido participantes conmigo en la defensa y confirmación del Evangelio. Es decir, la iglesia de Filipos había apoyado a Pablo en llevar y en extender el Evangelio. Por cierto, Pablo recibió varias veces ofrendas de ellos. Y justamente lo que hablábamos hace un momento, cuando él está en la cárcel, también le mandan una ofrenda. Y le dice: también han sido partícipes conmigo en las prisiones. ¿Qué significa esto? Que ellos habían ayudado al apóstol mientras estaba encarcelado, pero también significa que ellos habían compartido la cárcel, igualmente como el apóstol. Así que por eso Pablo les dice: han compartido conmigo esto, y permítanme decirlo, es así como esto se los tengo que decir. Yo los amo entrañablemente a ustedes, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, tengo que decirles que los amo entrañablemente. Esta frase que Pablo usa tiene que ver con las entrañas. En el tiempo que Pablo escribió la epístola, se creía que los sentimientos se alojaban en las entrañas, en los órganos internos. Así que Pablo les dice: yo les amo con todo mi corazón, los amo desde adentro, con toda la pureza, con todo el amor profundo, parecido al amor de Cristo. Y vea, eso lo dice él: los amo con el entrañable amor de Jesucristo, así como Cristo les amó a ustedes a tal grado de dar su vida, así les amo yo también. Así que lo que Pablo dice es que están tan profundamente arraigados en mi corazón, están tan arraigados en mi alma, en mi ser, que yo estoy feliz de poderles escribir esta carta, porque ustedes han compartido muchas cosas conmigo. Y luego Pablo continúa haciendo la petición. Voy a resumir de nuevo. Pablo comienza haciendo una acción de gracias, luego hace una petición. Dice que ora con gozo para que los hermanos mantengan la comunión que tienen. Esa es la primera petición que él hace. La segunda petición que él hace está en el versículo 9 y 10. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Lo que Pablo está diciendo es: esta es la segunda petición. Yo lo que quiero es que ustedes crezcan en amor, pero no un amor solo de emociones, sino un amor que lleve al verdadero conocimiento. ¿Pero cuál conocimiento? El conocimiento de Cristo. Nosotros debemos entender que entre más conocemos a nuestro Señor, entre más conocemos a nuestro Maestro, vamos a vivir una conducta más adecuada a lo que pide nuestro Señor. Y eso es lo que Pablo dice: yo lo que quiero es que ustedes aumenten en el conocimiento del Señor para que sean sinceros e irreprensibles. En otras palabras, para que su conducta, su forma de ser, sea distinta
sea diferente al resto del mundo y sean ustedes vistos como personas diferentes. Y bueno, de hecho, mis hermanos, es que eso es ser cristiano, es que eso es ser seguidor de Jesús. Somos, la Biblia y el apóstol Pablo nos llama muchas veces santos. Y santo es eso, es ser apartado, es ser separado del resto de los seres humanos, ser separado de la forma en que se comportan todos los demás y comportarnos de manera como lo manda la Escritura. Y la tercera petición que Pablo hace, dice, está en el versículo 11, dice, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Aquí lo que el apóstol Pablo está diciendo, cuando ustedes se comporten de la manera como Cristo quiere que ustedes se comporten, sus frutos van a llevar gloria y alabanza a Dios. Ese es nuestro objetivo y esa debe ser nuestra meta final. Como hijos de Dios, crecer en amor para dar frutos dignos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Que Dios nos bendiga.